Muy bien. Bueno, vamos a ir a la Biblia ahora. Vamos a ir a Romanos capítulo 15 para seguir en nuestro estudio en el libro de Romanos. Por cierto, bienvenidos. Gracias, familia. Bueno, veros aquí. Estamos en el final del libro de Romanos. Ahora, como dije, estamos en aplicación. Ahora ya Pablo va a dar básicamente acerca de su motivación por predicar a los romanos. Pablo empieza a dar un poco de el concluir su carta explicando por qué está escribiendo, qué es lo que le impulsa a él. Y bueno, el título del mensaje debería ser un poquito de spoiler. Pablo está motivado por su pasión por el evangelismo. Les dice a los romanos, es que lo que más me importa a mí, lo que me mueve, lo que me hace tomar las decisiones, es mi pasión por ver los corazones transformados de los demás. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo explica esto Pablo y la conclusión o la aplicación a este mensaje. Yo creo que es muy sencillo, es muy claro. Lo que le motivaba a Pablo debería ser nuestra motivación también. Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones sobre el trabajo, sobre la casa, sobre cualquier cosa, ¿no? Debemos estar motivados por una pasión por el Evangelio. El Evangelio en nuestras vidas y el Evangelio en la vida de los demás. Lo que llamamos evangelismo es el llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Eso debería estar siempre al frente de nuestras decisiones y nuestras vidas. Pero bueno, vamos a recapitular rápidamente el libro de Romanos, lo que hemos visto hasta ahora. El pecado, la justicia de Dios, al principio. La justificación, esto es Dios declarando una persona santa, justa, pues porque Dios lo ha querido, no porque esa persona ha cumplido con la ley de Dios. Que dijo Pablo, ninguno ha podido cumplir la ley de Dios, pero Dios declara santos a los que reciben por fe la justificación. Hablamos de la santificación del Espíritu Santo. Esto es el proceso de convertir un pecador en un santo. Todos nosotros estamos entre pecador y santo, ¿no? Los que somos salvos estamos yendo hacia la santificación. Eso es el curso de la vida cristiana. Del 9 al 11 vimos que Dios está en control de la salvación, Dios es soberano, Dios es el que va a por las personas para rescatarlas, ninguno se gana la salvación. Y ha abierto la puerta a todo el mundo. Dios no quiso solamente salvar a los judíos, no es que escogió a un pueblito para salvarles y abandonar el resto del mundo, es que Dios se preocupó por el mundo entero. Capítulo 12, hablamos de la sección un poco más práctica, hablando de la relación entre los hermanos, la relación del cristiano con Dios, con los hermanos, incluso con los enemigos, cómo tratar con estas personas con amor. El 13 vimos que el tiempo apremia, no queda mucho tiempo, debemos de estar actuando hoy porque viene Cristo. Ahora es la hora de santificación, no tenemos tiempo para gastar. El 14 vimos cómo tratar con un hermano más débil. Y más débil aquí, pues es de otra opinión, uno que no cree lo mismo en algunas cosas. Algunas de las cosas que la Biblia deja abiertas a interpretación o abiertas a conciencia. ¿Cómo tratas a un hermano que piensa de otra forma? Aunque estés convencido de que tú tienes razón, debes tratarle con respeto y amor a ese hermano y preocuparte por su crecimiento. No es al final, todo lo que nos debe motivar en la interacción entre los hermanos es sacrificar o servir a ese hermano, ayudarle a crecer. Y bueno, hoy ya en el capítulo 15, pues eso, vamos a ver la pasión de Pablo por el evangelismo. Vamos a orar y empezaremos ahora con el texto de hoy. Nuestro Padre, damos gracias por traernos aquí, gracias por tu palabra. Pido que bendigas el tiempo estudiándola, pido que me des sabiduría, ayúdame a hablar claramente de lo que quería decir aquí Pablo. Pido que sea de provecho para cada uno de nosotros, que tú seas glorificado en todo lo que vemos hoy. Gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y pido que nos guíes hoy. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, si tenéis las Biblias podéis seguirme, si no está aquí arriba,
El capítulo 14 de Romanos 15 dice así, empezando: pero estoy seguro de vosotros, hermanos mismos. Esto es, estoy confiado. Recuerda, ¿no? Que Pablo está hablando a la iglesia en Roma, pero Pablo dijo al principio del libro, él no ha estado todavía en Roma. Pablo no ha visitado personalmente a esta iglesia. Muchas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, pues Pablo está hablando a una iglesia que plantó él. Sabéis que Pablo se fue a muchas ciudades, iba a las sinagogas, se recibían personas y les ayudaba a formar esa iglesia. Y después Pablo iba a otro sitio. Y muchas cartas pues está hablando como a sus hijos espirituales. Bien, pero en este caso no. Pablo está hablando a los cristianos que ya están en Roma. Puede ser que sean producto de judíos que hayan venido a Jerusalén y hayan sido salvos allí, o de otros que hayan llevado el Evangelio, porque el Evangelio se esparció naturalmente. A veces pensamos que los apóstoles fueron los que evangelizaron al mundo romano, pero si te piensas, o sea, es absolutamente imposible que 12 personas puedan llegar a impactar a un imperio así, ¿no? El evangelio se esparció de boca a boca, porque cristianos testificaban. Fueron el testimonio y la predicación de hermanos como tú y yo que llegaron pues, que hicieron que el evangelio se repartiera por todo el mundo. Y los apóstoles estaban allí ayudando, enseñando y dirigiendo, en algunos casos, pues empezando iglesias y cosas así, pero la vasta mayoría de la obra era por cristianos como tú y yo. Y bueno, el caso es que hay un grupo de cristianos en Roma. Pablo dice que quiere ir a visitarles, quiere ayudarles, pero no ha podido hacerlo todavía. Así que dice, estoy seguro de vosotros, confía, sabe por lo que ha oído del testimonio que tienen los cristianos en Roma. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y esto no es simplemente, no son palabras dichas o sea, estas palabras son importantes. Si os acordáis, ¿cómo empieza Pablo el libro de Romanos? En Romanos 3, lo tengo aquí apuntado, Romanos del 10 al 11, Pablo dice, ¿no? Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Básicamente todos somos pecadores y no hay bondad en ninguna persona. Es como empieza el libro Pablo, ¿no? Eso es el mensaje fundamental del Evangelio. Ahora Pablo dice, yo entiendo, estoy seguro que vosotros estáis llenos de bondad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Porque han aceptado el Evangelio, han sido salvos y el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, sé que estoy hablando con hermanos en Cristo, hermanos que han sido cambiados, están en progreso espiritual y por eso estoy seguro de vosotros, ¿no? Por eso estoy confiado. Y va a decir, ¿no? Tengo confianza de hablar con vosotros porque sé que estáis en camino bueno, en camino correcto. Algunas de las otras epístolas que escribió Pablo, pues usa palabras más severas, porque hay problemas más serios en las iglesias. Hay problemas de doctrina, problemas de moralidad, hay problemas de diferentes tipos, y Pablo se está describiendo diciendo, oye, lo estáis haciendo fatal, hay que cambiar esto, y usa palabras severas. En este caso, no. Pablo está hablando a los romanos y diciendo, vuestro testimonio es bueno. Os escribo, y bueno, ahora dice, ¿por qué les escribe? Dice, sé que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, conocéis la Biblia, conocéis la verdad, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa palabra amonestar es lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos, la idea de aconsejar o ayudar. Recuerda, todo el mensaje principal en Romanos es que cada hermano debería estar sirviendo o discipulando a los hermanos a su alrededor, ¿no? La iglesia no es donde vienen todos para aprender del predicador. En la iglesia venimos para ayudarnos el uno al otro en el crecimiento espiritual. Por eso es tan importante los tiempos de comunión que ofrecemos, incluso durante la semana, oportunidades para servir entre el uno y el otro los hermanos, porque la iglesia es un lugar donde todos están
preocupados y involucrados en el crecimiento de los demás. Bien, si depende de mí, nadie va a ir a ninguna parte. Depende de los hermanos que la iglesia crezca. Y dice, tenéis el conocimiento, estáis creciendo, podéis amonestaros los unos a los otros, o ayudaros, o aconsejaros. Más os he escrito, hermanos, dice, pero por esto os escribo, no porque desconfíe de vosotros, no porque andáis mal o me preocupo por vuestra salvación o algo. Dice, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me ha dado, aquí atrevimiento está diciendo, os hablo abiertamente, con audacia o sin vergüenza. No tengo reparo en escribiros estas palabras. Recuerda, ¿cuál es el mensaje de Romanos? Primeramente la salvación, ¿no? Que somos todos pecadores, somos salvos, y el efecto de la salvación en nuestras vidas, esta idea de servirnos los unos a los otros. Pablo les dice, os hablo con atrevimiento, dice, para haceros recordar por la gracia por lo que Dios está haciendo, por la gracia que de Dios me es dada, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Aquí hay una frase larga, hay que recordar 2 o 3 versículos a la vez. Aquí es donde ayuda mucho tener la Biblia física, porque puedes ver el hilo de la oración de Pablo, porque son varios versículos a la vez aquí. Dice, por la gracia que me es dada de ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Dios me ha dado por su gracia el privilegio, dice, de ser ministro, y esa palabra ministro, la palabra en el griego es la raíz que nos da liturgia o liturgista, una persona que lleva un culto, una persona que dirige cultos o dirige a los demás. Está hablando de un predicador o un pastor, ¿bien? Por la gracia que me es dada de Cristo de ser ministro a los gentiles. Y no dice ministro a una iglesia, no, ministro a una porción enorme de la población del mundo, es lo que está diciendo. Los gentiles son el 99 o más por ciento de la población del mundo, ¿no? Dice, yo soy ministro para todas estas personas, o sea, mi responsabilidad es la salvación de los gentiles, por la gracia de Dios. Dios me ha llamado para esto. Dice, soy ministro del Evangelio de Jesucristo a los gentiles, dice, ministrando el Evangelio de Dios. La palabra ministrando es ejerciendo de sacerdote. Como en el Antiguo Testamento tenemos a sacerdotes, ¿no? Que son los que ofrecen sacrificios, que oran por el pueblo, básicamente los que interceden entre un pueblo perdido y Dios. Los sacerdotes son como, pues, intermediarios. Podríamos decir como el secretario. Intercede entre un cliente y el doctor o el jefe o la persona que esté trabajando, ¿no? Un secretario es el que ayuda a la comunicación. Pues Pablo dice, yo soy eso, soy el secretario, el ministro, el sacerdote, para los gentiles, ministrando que el evangelio o las buenas noticias de Dios, para que los gentiles sean a Dios ofrenda agradable. Esto sigue con esta idea de ser sacerdote, ¿no? Los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían? Ofrecían sacrificios. En el Antiguo Testamento, ellos eran los que ofrecían sacrificios de parte del pueblo para Dios. Y Pablo está diciendo, yo soy el que ofrece a los gentiles como sacrificio, como ofrenda agradable para Dios. Estamos usando aquí lenguaje que no es muy del siglo XXI. Son conceptos que no nos son corrientes, ¿no? Porque no pensamos en términos de sacrificios y de sacerdotes y ministros y cosas así, ¿no? Pero si conocemos un poco del Antiguo Testamento, si conocemos un poquito de lo que está Pablo, la imagen es clara. Pablo dice, yo soy el que ayuda a los pecadores, a los gentiles, a acercarse a Dios. Bien, y lo que Dios quiere es un sacrificio vivo,
sacrificio agradable, estas personas que son salvas. Bien. Así que Pablo dice, yo tengo la encomendación de Dios, yo tengo la responsabilidad de Dios de ser como el sacerdote para los inconversos a mi alrededor, para los gentiles. Dice, para que ellos sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Una vez más, el que hace la obra en un inconverso para convertirle en un cristiano es el Espíritu Santo, ¿no? El que cambia el corazón. El que nos ayuda a ti y a mí a acercarnos a Dios, a empezar a vivir de otra forma, a empezar a caminar rectamente, a ser útiles como siervos de Cristo. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? El que nos guía, el que nos ayuda en eso. Entonces Pablo diciendo, ¿no? Mi responsabilidad es eso, dar el Evangelio a los judíos, usando un poquito esta ilustración del sacerdote, ¿no? Se ve como un sacerdote para los judíos. Dice, yo os escribo, dice, por eso. ¿Ven? Vosotros sois gentiles, sois de Roma, ¿no? Sois parte de este mundo gentil, y yo os escribo por eso, porque yo siento en mí la responsabilidad de compartir el Evangelio y de ayudaros a ser ofrenda agradable a Dios. Bien. Pablo dice, es que no puedo más que hablar. Es como vimos al principio en capítulo 1 de Romanos, es que necesito compartir esto porque me impulsa el Evangelio. No tengo más opción que predicaros. Una vez más, porque me apasiona el Evangelio, porque esto es lo más importante para mí. Dice 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere. Lo leemos con el próximo versículo, ¿eh? Dice Pablo, tengo orgullo, por decirlo así, en Cristo, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, tengo orgullo, dice Pablo, por lo que Dios ha hecho a través de mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Y Pablo está hablando aquí con sinceridad, no es Pablo aquí orgulloso de sus propias obras, ¿no? Lo que Pablo está diciendo sencillamente es que yo soy simplemente una persona a través de quien está obrando Dios. Yo no soy capaz de convertir a nadie, yo no soy el que hace la obra, yo soy simplemente un sirviente de Dios, ¿no? Y Dios obra a través de mí para traer a otros al Evangelio. Bien. Una actitud, yo creo que deberíamos imitar. Esto básicamente le da a Pablo la confianza o la seguridad que tiene una persona orgullosa. Una persona que tiene orgullo, tiene confianza en sí mismo, pues actúa sin preocupación, ¿no? Actúa sin miedo. Eso es, podríamos hablar de una persona con mucha confianza. Pablo está diciendo es que yo actúo con confianza, actúo conociendo que Dios está haciendo tremendas cosas a través de mí, pero atribuyendo la obra a Dios. Bien, es la confianza de uno que tiene alguien detrás que es inmensamente fuerte. Bien, es como el que se enfrenta a un problema no porque él puede conquistarlo, sino que tiene a alguien que le puede ayudar, a alguien que va a hacer el trabajo necesario. Pablo dice, os hablo con esta confianza porque Dios está obrando, ¿no? Porque veo lo que Dios hace en mí. Una de las preguntas que se hace a veces, algo que me han preguntado a mí, ¿no? A ver, ¿por qué crees tú ¿por qué crees tú en Dios? ¿Por qué crees que lo que tú dices, ¿no? Tu fe es cierta? Porque si no ves a Dios, ¿por qué tienes tanta confianza? Y una de las cosas que suelo decir, ¿no? Es porque he visto a Dios obrar. Porque he visto a través de mí
a veces a través de mis palabras o a través de lo que yo he hecho, de mis manos, pero es Dios el que está haciendo la obra. He visto a gente cambiar, he visto a Dios obrar en corazones, he visto a gente que eran alcohólicos dejar o vencer adicción. He visto a gente con sus vidas mejorando. Y eso es una de las cosas que me da confianza de que sí, Dios existe, Dios obra. ¿Por qué? Porque he visto vidas transformadas. Y no es para jactarme, no es por orgullo propio, es decir, yo he visto a Dios obrar y eso es lo que me da confianza en su poder. Eso es básicamente lo que está diciendo Pablo. Dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo único que cuento es lo que ha hecho Dios para la obediencia de los gentiles, o sea, para la transformación del corazón de los gentiles. Pablo ha visto a muchos gentiles venir a Cristo y ser transformados. Dice, con la palabra y con las obras, con lo que he dicho y con lo que he hecho, ¿no? Otra vez, no es para atribuirse a él la gloria. Dice Pablo, la gloria es para Dios, pero yo estoy confiado porque Dios está obrando. Dice, con palabra, con las obras, dice, con potencia de señales y prodigios. Esto está hablando específicamente de milagros y cosas como el don de lenguas. En los tiempos de Pablo, pues los apóstoles muchas veces obraban milagros. Al predicar, Dios les daba poder para sanar a personas y incluso a veces levantar a los muertos. Dios obraba milagros a través de ellos. Esto es otra forma, otra razón por la cual ellos creían y el pueblo creía, ¿no? Porque Dios demostraba su poder a través de los discípulos. Yo estoy convencido, ¿no?, de que ya Dios no obra a través de milagros. Yo nunca he hecho un milagro ni intento hacer milagros porque yo creo que es algo de la era de los apóstoles y ya está. Ahora, los apóstoles, imagínate, predicaban el Evangelio sin tener una Biblia en mano, ¿no? Ellos predicaban el Evangelio por su testimonio. Y si alguien decía, ¿pero por qué te voy a creer a ti? Pues ahí es donde entraban los milagros, ¿no? Dios les daba la autoridad de predicar o la autoridad, pues a través de los milagros. Nosotros no predicamos con milagros, predicamos con la Biblia. ¿Y de dónde viene tu autoridad? Pues viene de las palabras de Cristo, ¿no? Viene de la palabra de Dios. Por eso nosotros no predicamos con señales y prodigios. No es decir que Dios no pudiera. Dios evidentemente puede hacer milagros y seguramente los hace en ocasiones, pero no es un motivo principal o normal para comunicar el Evangelio ya. Ahora, como digo, predicamos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Pero Pablo predicaba con señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilicrio, esto es, tengo aquí un mapa, Pablo está diciendo que básicamente yo he predicado, he hecho milagros, he hecho señales, he visto a personas convertidas desde Jerusalén hasta, y esto es la zona de Ilicrio, lo que es hoy en día Albania, Bosnia, esta zona. Bien, veis que está a un pasito de llegar a Roma, por eso Pablo dice, mi próxima meta es llegar a vosotros, que es que no he llegado más. Pero Pablo ha estado desde su conversión predicando en toda esta zona, y eso es lo que está diciendo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilicrio, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Yo leía esto y pensaba, menudo testimonio, ¿no? O sea, estamos hablando de una sección grande del mapa mundial que Pablo está diciendo, yo lo llené del Evangelio de Cristo. Y dices, pues, ¿he llenado mi ciudad del Evangelio? Yo llevo, viviendo en Irún, llevo más de 12, 13 años. Yo no creo que he llenado mi ciudad del Evangelio, ni mucho menos, ¿no? Lo que dice Pablo aquí son palabras mayores. Pero el fruto del ministerio de Pablo, pues
le da la verdad a lo que dice también. Pablo tuvo un impacto tremendo. Y como dice Pablo, no es él, es Dios obrando a través de él, ¿no? Pero Dios hizo las obras, o sea, digo, Pablo hizo el trabajo, ¿no? Pablo hizo estos viajes y predicó y enseñó y se esforzó y también sufrió muchísimo por predicar, ¿no? Le echaban a la cárcel, le apedrearon, le torturaron, le azotaron, o sea, Pablo entregó todo, toda su vida, era, o sea, absolutamente 100% estaba dedicado al evangelismo. Ah, Pablo trabajaba cuando le hacía falta, ¿no? Él tenía su oficio era un hacedor y vendedor de tiendas. También recibía ofrendas, recibía ayuda y apoyo de iglesias para poder hacer estos viajes, pero todo lo que hacía era con la idea de predicar más el evangelio. Eso era su vida. Y Pablo podía decir eso. Yo he llenado lo amarillo en el mapa es el Imperio Romano. O sea, lo que no está en amarillo es como fuera de, o sea, es como más difícil de llegar a estas zonas, ¿no? Otros discípulos se fueron a esas partes grises también. Pero Pablo básicamente está diciendo, he llenado el Imperio Romano con el Evangelio. Porque pues, por ahí hizo sus viajes. Y más adelante llegó a Roma también, ¿no? Pablo continuó después de haber escrito esta carta. Bueno, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo está diciendo, mi meta, y la palabra ahí esforcé, realmente es mi meta o mi ambición. Es como mi meta personal o pues eso, mi ambición, dice Pablo, es predicar el Evangelio. Y dice específicamente a los que no han oído el nombre de Cristo, o por lo menos no han oído el Evangelio de Cristo. ¿No? Dice Pablo, tengo una pasión por los que no han recibido de ninguna otra parte el Evangelio de Cristo, las personas a donde no ha llegado el Evangelio. Como dije antes, ¿no? El nombre de Cristo se esparcía de boca a boca entre cristianos, ¿no? Los que hicieron conocer a Cristo en el Imperio Romano fueron los cristianos que fueron convertidos y empezaron a compartir la palabra a los demás. No es que gracias a Pablo solamente se llegó a conocer a Cristo en el Imperio Romano, ¿no? Él hizo su gira, hizo su tour y en todas partes donde iba predicaba, organizaba iglesias, testificaba, hacía todo lo que pudiera hacer para edificar. Pero dice específicamente su meta era llegar a estas partes lejanas donde la gente no conocía de Cristo todavía. Dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es simplemente no añadir a lo que están haciendo. Era como un lobo solitario en un sentido, que no lo era porque trabajaba con los demás también. Pero Pablo diciendo básicamente, yo estoy buscando mi campo propio, ¿no? Estoy buscando los más perdidos, los que menos conocen, básicamente. Bien, y en el mundo de hoy en día, la mayoría del enfoque de las misiones, o sea, el movimiento de misiones en el mundo, la mayoría ahora está enfocada especialmente en zonas del mundo árabe y África, diferentes partes donde el nombre de Cristo, pues realmente hay grandísimas cantidades de personas que no han oído de Cristo. Al final, en el mundo occidental, aunque no sean salvos, aunque haya una minoría pequeñísima de personas que creen en Cristo, por lo menos todos o casi todos han oído de Cristo, ¿no? Por la tradición católica o simplemente por acceso al Internet y porque es parte de la conversación ya preexistente, pues
esta parte del mundo ha oído de Cristo. Después de oír esto es que hay que convertirse, ¿no? Eso es lo que falta aquí, desde luego. Pero Pablo decía, específicamente voy a por los que ni siquiera han oído de Cristo. Y eso en el mundo, pues las iglesias que apoyan misiones suele ser el enfoque principal, lo que se llama la ventana del 1040. Esto es la latitud del 1040, donde son la mayoría de los países musulmanes, el norte de África y estos sitios donde realmente el evangelio es menos, ha penetrado menos que en ningún otro sitio. Y también, ¿no? Yo espero que algún día nuestra iglesia pueda tener un impacto en partes más lejanas del mundo, donde se conozca menos de Cristo. Quizás incluso alguno de vosotros diga, pues yo quiero entregar mi vida para ir a llevar el evangelio a otras personas, ¿no? Pero Pablo definiendo su ministerio así, ¿no? Mi vida está enteramente entregada a llevar el evangelio a los que no lo conocen. Yo soy misionero, yo estoy aquí, yo vengo de los Estados Unidos, ¿no? Pero yo vengo aquí, pues, no como Pablo, ¿no? Yo vengo para edificar sobre el fundamento que han empezado otros. Yo estoy aquí, pues, intentando levantar o hacer edificar a través de la obra de Cristo una iglesia aquí, pero tengo la misma meta de Pablo al final. Yo quiero que mis esfuerzos o lo que Dios haga a través de mí tenga un impacto global por el Evangelio. Porque cualquier iglesia, como digo, cualquier iglesia sana, creciendo con un corazón bíblico, tiene una visión global. O sea, las iglesias deben de preocuparse por extender el Evangelio, no solamente crecer como ellos, o sea, no solamente crecer en número en su lugar, sino llegar al más allá. Eso es parte del corazón de una iglesia verdadera. Y como digo, yo espero que Dios mediante, y mientras vayamos creciendo como iglesia, podamos alcanzar al más allá también. Tenemos un par de misioneros que apoyamos y eso, pero me encantaría apoyar más, ¿no? La obra misionera en otras partes del mundo. Bueno, dice Pablo, en defensa o en explicación de su meta de llegar a los que no conocen a Cristo, dice, sino como está escrito, y aquí cita Isaías capítulo 52, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. A los que nunca habían oído de él, ellos verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Esto es Isaías 52. El capítulo 53 de Isaías es el capítulo más conocido del libro. Bien, el capítulo 53 es el que habla acerca de Cristo y su venida. Es el capítulo del siervo sufridor, o el siervo que sufre, hablando de Cristo, que fue molido por nuestras transgresiones, y es el pasaje que más habla de Cristo, ¿no? Esto es como el centro del libro de Isaías. Bueno, Pablo está citando los últimos versículos de 52. Y los tengo aquí apuntados, voy a leer el 13 y hasta el 15, bien, esta sección que está citando Pablo, porque el contexto aquí importa. Dice Isaías, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Mi siervo está hablando del Mesías Jesús, ¿bien? Mi siervo será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Como se nombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Será exaltado, pero será desfigurado, molido, ¿no? Está hablando del sufrimiento del siervo de Cristo, del Señor Jesús. De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, o sea, desfigurada su hermosura. Así asombrará él a muchas naciones. Otra vez está Isaías hablando de que Cristo y su obra va a transformar no solo en Israel, sino en el mundo entero. Asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y esa es la parte que cita Pablo, ¿no? Aquí en Romanos.
básicamente diciendo, a ver, esto no es mi invención, esto de las misiones y de preocuparme por las naciones alrededor, esto no es cuento mío, es que esto es la razón por la que vino Jesús, ¿no? Vino para que se salvaran las naciones, para que el mundo entero fuera conquistado por el Evangelio, por decirlo así. Bien, eso es la pasión de Pablo. Su pasión por el evangelismo, su pasión por compartir el evangelio. Y eso es su razón por escribir la carta de Romanos. Y dices, ¿qué es lo que... Ahora, y lo fascinante para mí, no sé si habéis ya dado con esta pregunta, ¿no? Si Pablo está hablando de evangelizar, si está hablando de llegar a los que no conocen a Cristo, o sea, dar el evangelio a los que no lo entienden todavía, ¿por qué está hablando a una iglesia? ¿No? Esta carta está escrita a una iglesia, a la iglesia en Roma, ¿no? Está hablando, y como dice Pablo, estoy hablando a cristianos para explicar el evangelio. ¿Por qué está escribiendo todo esto? Pues lo escribe, uno, porque el evangelio transforma el corazón del creyente, pero dos, porque Pablo quiere que los cristianos en Roma sigan con la obra de extender el evangelio, ¿no? Pablo les está explicando el evangelio para que ellos lo compartan, ¿no? Pablo no está hablando Pablo no ve su trabajo como simplemente, pues por su boca, testificar a todas las personas individuales que pueda. Pablo está queriendo enseñar a la iglesia en Roma de cómo testificar, ¿bien? Cómo entender y compartir el evangelio con los demás. Y por eso les escribe, ¿bien? Porque quiere que ellos sirvan de extensión de su ministerio de llegar al mundo gentil, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Pues Pablo tiene esa pasión, la pasión por el evangelio. Evidentemente, el evangelio tiene su impacto dentro del cristiano, en lo que es la santificación y el crecimiento del cristiano, y fuera en el testificar, ¿no? En lo que comparte el cristiano con los demás. El evangelio sirve en esos dos sentidos. Y aprender de Romanos, es verdad, leemos Romanos para crecer individualmente, para crecer como cristianos y para ser más santos y aprender cómo comportarnos y cómo servir a Cristo. Pero también leemos Romanos, estudiamos el libro de Romanos, para aprender a testificar, para poder compartir esto con los demás también. Bien, eso es. De hecho, cuando uno testifica, suele usar más que nada el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es el que más explica el Evangelio. Nos lo comparte de una forma mejor. Si tienes un amigo, una persona que no conoce a Cristo, pues lo mejor que puedes hacer con él es compartirle el libro de Romanos, lo que dice el libro de Romanos, o hacer un estudio en el libro de Romanos, o compartirle algo de básicamente lo que está diciendo Pablo acerca del pecado, la justificación y la santificación. ¿No? Por eso ha escrito Pablo este libro para nosotros. Siempre cuando estudio o predico un pasaje, la primera pregunta que hago, lo que me motiva o lo fundamental en una predicación siempre es ¿por qué se escribió este libro? ¿Por qué está este libro en la Biblia? Y Pablo está contestando esa pregunta aquí. Está escrito para que vosotros podáis testificar a los demás también. Bien, voy a terminar, ya se va el tiempo, pero voy a terminar volviendo al inicio de Romanos. Porque este mensaje realmente Pablo se está repitiendo. Pablo está compartiendo lo que dijo al principio. Bien, hace no me acuerdo ya cuántos meses, cuando empezamos en el capítulo 1 de Romanos, leímos estos versículos. Y voy a leer en Romanos 1:13. O empezar allí. Dice, pero esto es Pablo en su introducción a esta carta. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros
pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Pablo diciendo, mi deseo es llegar a vosotros, compartir con vosotros lo que he ido compartiendo con todos los demás en el Imperio Romano hasta Ilicria, ¿no? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo esta necesidad de predicar a todos, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, ¿no? Mi deseo es anunciaros el Evangelio en persona, pero como no puedo llegar en persona, os mando una carta. Es la idea, ¿no? Y menos mal, y nos podemos preguntar, ¿por qué será que Dios le estorbó? Que no pudo cumplir sus planes Pablo de llegar a Roma. Bueno, una razón, yo creo, es para que Pablo escribiera esta carta, para que nosotros tuviéramos el libro de Romanos. Porque si Pablo hubiera ido personalmente, no habría escrito esta carta. Pero bueno, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Como decía, yo tengo confianza por lo que Dios ha hecho en el Evangelio. Dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Primeramente, hablando cronológicamente, ¿no? Porque los judíos recibieron primero el Evangelio y después también al griego. Pablo por eso está escribiendo la carta. Bien, y para nosotros, espero que este estudio en el libro de Romanos nos haga entender y imitar un poco de esta pasión de Pablo por el Evangelio, ¿no? Por eso lo leemos. Y bueno, Pablo explica muy claramente por qué hemos pasado los últimos 8 meses estudiando este libro. Pues Pablo lo explica muy claramente, porque quiero que compartáis vosotros también el Evangelio. Bien, vamos a terminar allí. La aplicación es, pero sencilla. Vamos a orar que el Señor nos dé una pasión por el Evangelio. Como dije, yo leí esto y me conmovió el hecho de que pues yo seguro que no he hecho ni un ápice de lo que hizo Pablo en cuanto a testificar, en cuanto a dar el Evangelio, ¿no? Yo me distraigo mucho con otras cosas de la vida y no debería ser así. Debería ser más motivado por el Evangelio. Pero bueno, vamos a orar y terminar así. Nuestro Padre, te damos gracias por este pasaje, gracias por las palabras de Pablo y pido que nos ayudes a tener más pasión por el Evangelio como lo tuvo él. Gracias por esta carta y gracias por el tiempo que hemos podido pasar en ella y pido que ayudes a cada hermano aquí y los que estén escuchando fuera a crecer en su conocimiento y crecer en santificación para poder ser siervos útiles tuyos como Pablo y como él quería para nosotros. Pido que nos bendigas hoy y en esta semana y ayúdanos a ser mejores siervos tuyos. Damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.